¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Seguimos con clase. Sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, pero lo digo yo, esta semana hemos tenido algunas reuniones sobre la nueva disposición del calendario. Ya lo tenéis que tener sabido. Ha habido algunos, se ha adelantado algo al examen y tal, pero bueno, en nuestro caso afecta a lo mínimo. En el caso de estética, para ambos grupos quedan tres clases. Esta es una, otra y otra. Y los cuestionarios que tenéis y que tenéis que entregar los ampliaré las fechas para que podáis entregarlo a tiempo y el último día de entrega sería el 26 de mayo, ¿vale? Para ambos grupos, que es la fecha que tenemos fijada como examen. No habrá clase, lo único que habrá será que ese día tenéis que tener entregados todos los cuestionarios para que yo pueda corregir. Que habéis visto que se ha adelantado toda una semana, ¿vale? Así que nos quedan tres clases, esta y dos más. Funcionamiento cotidiano, yo me grabo mientras os explico un tema. Hoy hablaremos sobre una ampliación de la biopolítica Foucaultiana, de la que ya hemos hablado muchas veces, en mi empeño de que tengáis toda, digamos, una buena visión sobre las corrientes teórico-críticas del arte contemporáneo, ¿vale? Y, y al mismo tiempo, bueno, pues mañana tenemos para el grupo B, mañana martes 21 hay una tutoría a las 5 que no es obligatorio ir ni asistir, simplemente yo estaré, por supuesto, los que queráis preguntarme algo. Y para el grupo A, pues esa misma tutoría es el miércoles a las 10:30, ¿vale? Yo subiré el link a Class Live unos minutos antes, como siempre, y, y, y ya está, y estaré ahí para responder las preguntas que haga falta. De estas clases y de las clases anteriores también iré subiendo algunos cuestionarios, probablemente el miércoles, bueno, para que vayáis haciendo vuestra evaluación como hasta ahora. Pero repito, el día de entrega será total el 26 de mayo, ¿vale? Dicho eso, pues nada, hoy la clase voy a intentar que sea súper corta para que podáis, bueno, para que no cargaros mucho de cosas. Hoy quiero hacer hablar sobre un texto que ya tenéis en Class Live. Ya os he dejado el texto en Class Live, también los apuntes, para que podáis eh, bueno, pues podéis tenerlo ya, también una lista de artistas que trabajan en este sentido, pero bueno, el caso es que lo que me interesa es que vamos a intentar revisar ese concepto de la biopolítica Foucaultiana que tanto hemos hablado también con motivo del virus. No hace falta reincidir tanto, algunos se me pongo muy pesado, así que vamos a darle un sentido nuevo, una ampliación de ese mismo concepto que se puso, no digo de moda, pero que vino digamos, a los circuitos de la intelectualidad mundial a través de un libro que se llama Necropolítica, de un filósofo camerunés llamado Achille Mbembe, bueno, que digamos, de alguna manera actualizaba esa biopolítica Foucaultiana de acuerdo a los nuevos tiempos que estaban ocurriendo, sobre todo después de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Que fue el último gran momento, digamos, paradigmático, junto con la gran recesión del 2008 y lo que estamos viendo ahora en la pandemia del coronavirus en 2020. Eh, pero bueno, por centrarnos algo, deciros que, como ya hemos hablado un montón de veces, una de las características de todo pensamiento crítico contemporáneo o postmoderno, vamos a llamarlo así, ha estado centrado, y eso hay que reconocerlo desde ya, en una crítica fundamental. Cuando digo de fundamental es que hablo o radical, hablo de los fundamentos, de las raíces, sobre todos los sistemas totalitarios, digamos que han sido constantes en la historia de la humanidad, porque recordemos que la democracia ha sido, ahora la vemos muy normal, pero no deja de ser un oasis en un desierto, es gigantesco, y se ha producido en poquísimas ocasiones en la historia de la humanidad, y aunque llevamos unos años manteniéndola, precisamente en España somos bastante novatos en ella. Así que gran parte de la crítica postmoderna ha sido una reflexión sobre precisamente esos totalitarismos normales en la distribución política del mundo, ¿no? Y podemos decir que se ha criticado desde dos puntos de vista fundamentales, que lo ya hemos estado hablando varias veces. Uno es las manifestaciones de esos totalitarismos a través del terror, ¿vale? Y el espectáculo, basta que veáis las películas de, yo qué sé, hechas en la Alemania nazi, ¿vale? O algo así. Y al mismo tiempo, y eso es lo que ha tratado en gran medida la crítica sociológica, antropológica y filosófica en la contemporaneidad, las posibilidades de desarrollo, es decir, sus condiciones, es decir, la gran pregunta ha sido
cómo es posible, ¿no? Cómo hemos llegado a tener a Hitler o a Francos, ¿no? O a Salazar, o a yo que sé, o a quien sea, ¿no? O a Castros en el mundo, ¿no? Cómo hemos permitido que exista, cómo hemos permitido que nuestra libertad esté siempre en juego, ¿no? Y digamos que esas posibilidades, esas condiciones de desarrollo han sido motivo de pensamiento y reflexión para mucha gente en los últimos años, como es lógico, porque no van a pensar en cuatro tonterías, pensarán en lo que creemos que conviene al orden y a la justicia social a nivel mundial, para que no ocurran tragedias como la que está ocurriendo ahora. Entonces, dicho eso, parece evidente que es lógico que se plantee, ¿no? una opinión clara sobre los procesos del fascismo, que tan importantes fueron en la construcción del imaginario colectivo en la primera mitad del siglo XX, que no han pasado ni 100 años desde, nos quedan todavía 15 años para llegar al centenario del fin de la Segunda Guerra Mundial, si no hay ni una generación, y aunque parezca lejanísimo, pero la verdad es que hace 4 días y cuando si ocurrió una vez puede perfectamente ocurrir de nuevo. Y entonces digamos que Mbembe plantea, vamos ya a adentrarnos en la teoría de Mbembe sobre la necropolítica, plantea que al final todo fascismo fue en su momento un tipo de, vamos a llamarlo así, corporización, ¿vale? De un momento concreto que de los albores, ¿no? En los finales de la modernidad, es decir, una modernidad que ya hemos hablado del fin de la modernidad, del fin de la utopía, ¿no? Del fin de ese sueño utópico eh, que acabó trágicamente en una serie de guerras y de fascismos que no dejan de ser eso, ¿no? La representación corporal, ¿no? De, de un momento dramático, ¿no? Que fue, digamos, el fin de la modernidad. Una lógica política, por cierto, que a poco que uno piense, por ejemplo con el tema del coronavirus, se da cuenta rapidísimamente que está brutalmente vigente, que ante el fin de cualquier paradigma que se haya planteado previo, aparece la sombra del fascismo. Y no hace falta entrar en detalles, pero es bastante evidente, ¿vale? A todos los niveles. Y ya cada uno que lo piense como tenga que pensarlo, pero que es bastante evidente. Así que lo que es evidente también es que una de las obsesiones, ¿no? Que ha tenido lo visual, vamos a llamarlo así, ¿no? Todas las artes visuales en la contemporaneidad han sido en gran medida dos, ¿no? La opresión y la muerte provocada por esa falta de libertad. Es decir, en gran medida el arte contemporáneo se ha preocupado enormemente por diferentes tipos de opresión que sociedades totalitarias han ejercido sobre su población. Y no hace falta pensar en gobiernos totalitarios, ¿no? Eso sería demasiado obvio, sino, por ejemplo, pensar en las dictaduras de la belleza para las chicas, o en las dictaduras de la formación para gran parte de una generación que se ha visto obligada a tener que formarse universitariamente cuando a lo mejor eso no es la solución, o la dictadura de, yo qué sé, en este caso, por ejemplo, la dictadura biológica, ¿no? De una realidad biológica, es decir, cómo está en la base de ese estado de excepción tipo de dictaduras y de opresión que nos empuja a una falta de libertad y por tanto a un deseo de muerte. Sería algo puramente psicoanalítico, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalles, pero basta que espero que uséis el cerebro para llegar a conclusiones que yo creo que son bastante evidentes y que están llegando, bueno, que han llegado a la crítica, digamos, el pensamiento intelectual, los últimos muchos ya, 60, 70 años, ¿vale? Así que en este propósito, pues simplemente aquí Mbembe lo que hacía en este libro, que se llama Necropolítica, lo que hace es, del que os dejo un texto, el texto se llama Necropolítica, la primera parte de ese libro, digamos, actualiza el término biopolítica Foucaultiano, no hace falta, no voy a explicar lo que es la biopolítica, yo creo que lo he explicado ya 750 veces y luego lo voy usando de una hora y no me escucháis. Pues intenta actualizar el término biopolítica, digamos, correlacionándolo, ¿vale? Conectándolo con lo que él llama las políticas de muerte que son propias de autoritarismos africanos que yo creo que Rafa verá este vídeo, que se acordará perfectamente cuando el año 90, del año 91-94 la barbaridad entre ¿no? la venganza tutsi en Ruanda y aquellas barbaridades que se veían ¿no? que venían de África, o la situación dramática que vive en gran medida muchas partes del continente africano, que está absolutamente en la miseria y a merced de, de autoritarismo salvaje, ¿no? Eso es lo que Mbembe llama la necropolítica, ¿vale? Es una actualización de la biopolítica.
Mbembe piensa la necropolítica como una respuesta a las políticas bélicas que, nosotros somos muy jóvenes, naciste aquel año, pero yo me acuerdo perfectamente, que son por las políticas bélicas que tras el 11 de septiembre del año 2001 se impusieron en el mundo. De repente veníamos de un proceso que fue los 80 o 90 de intensa globalización para conformar de repente un espacio polarizado que enfrentaba, digamos, dramáticamente a Occidente y a Oriente, ¿vale? Bajo la defensa de esas supuestas libertades se acometieron barbaridades bélicas como incursiones en Afganistán, en Irak, con otros países del mundo, al mismo tiempo que fortalecía esos discursos oficiales de encontrar siempre enemigos. Eso, digamos, en Estados Unidos o en Europa encajó o tuvo su repercusión sobre todo en todos aquellos discursos del terrorismo, ¿no? De que todo lo que venía de, yo qué sé, de Siria o por ahí era terrorismo, cuando, bueno, me parece que es generalizar demasiado, ¿no? En Mbembe se dio cuenta de que esa necropolítica, digamos, una política relacionada con la muerte, planteaba un terror, entre paréntesis, terrorismo, que convirtió, pues, digamos, ese miedo al otro, ¿no? Ese miedo a lo que venía de Oriente, de esos orientalismos que diría Edward Said, digamos, que de alguna manera eh, era un arma, digamos, de hacer política, ¿no? O sea, hay que enfrentarse a esos lugares donde falta la libertad, donde digamos, son potencialmente peligrosos, ¿vale? Muy atrás, después del 11S, queda la idea bonita que después de la Segunda Guerra Mundial, llamada ONU, intentaba que hubiese consenso internacional y que se reconociesen a todas las culturas como ricas, ¿no? Desgraciadamente aquello no triunfó y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Estáis viendo la dificultad gigantesca que tienen los países en pleno siglo XXI para ponerse de acuerdo con el simple hecho de un medicamento conjunto para un virus o la medida de confinación. Cada país hace lo que da la gana y la respuesta es cerrar fronteras, como si eso fuese la solución. Pero el caso es que esa necropolítica es la que Mbembe localiza, ¿no? Por supuesto, Mbembe parte de lo que ya hemos hablado de Agamben, ¿no? Hemos hablado larga y detenidamente de Giorgio Agamben y su estado de excepción, y Mbembe parte de ahí, ¿no? Parte de que efectivamente el estado de excepción o esa crisis endémica que tantas veces hemos hablado se ha convertido en normalidad, ¿no? Una especie de paraguas o de concepto paraguas en el que casi cualquier política, debido precisamente a su estado de excepción, casi cualquier política de control y de exterminio está perfectamente justificada. Ya os dimos una clase sobre lo que estábamos, de acuerdo al texto de Paul Preciado, aprendiendo del virus, y una cosa de las que decía es que desgraciadamente y trágicamente una de las barbaridad de la que nos estamos enfrentando en esta pandemia es literalmente, aunque ya menos, pero sobre todo los primeros coletazos de la pandemia, fue decidir quién vivía y quién no vivía, ¿no? Es decir, en el momento en el que el control de la muerte, la política de muerte está justificada por la excepcionalidad del momento. Y eso es lo que en Mbembe parte. Fijaros que hacía como 20 años de aquello, tampoco somos tan listos. Entonces, en Mbembe que lo que hace es actualizar el concepto de Foucault, que es recordar que lo que aprendimos de Foucault, podemos preguntarnos, aprendimos que, y en su biopolítica, que cualquier categorización de la vida responde, digamos, a términos biológicos. Es decir, de acuerdo a tu raza, de acuerdo a tu salud, de acuerdo a dónde has nacido, de acuerdo a tu longevidad, de acuerdo a tu acceso a la sanidad, de acuerdo a tu acceso a la educación, y de acuerdo a un montón de cosas que tienen que ver con la biopolítica, con la vida, así será tu vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Mbembe para actualizar esa biopolítica? Pues ya lo podéis imaginar. Incluye en esta clasificación, ¿vale?, la problemática de, digamos, la colonia, de la colonia me refiero a todo lo que no es Occidente, y para eso tenéis en el canal de YouTube, este mío que me he hecho, tenéis una clase para estética y composición que hablo de la postcolonialidad o los procesos de descolonización, que me parece que os puede servir, ¿vale? Porque ahí explico un poco la historia de eso, igual que también tiene una clase de historia del feminismo, que podéis ahí, yo que sé, aprender algunas cosas que pueden ser interesantes, ¿vale? Pues, ¿no? Que son, digamos, la colonia como lugar de prueba para Mbembe, ¿no? La colonia que existía como para que Occidente pudiese hacer allí cualquier tipo de experimento político a ver cómo funcionaba, ¿no? Son nuevas formas de territorialización, nuevas formas de expropiación, nuevas formas de autoridad, nuevas formas de política, muchas veces esclavista, donde se le otorga, y eso es una constante, basta pensar
en los procesos de los países colonizados, por ejemplo España, que fue un país colonizador en América, donde, digamos, se le otorga un aspecto menor a la vida, es decir, allí la vida parece valer menos, y eso es una realidad como una catedral, y además parece que, digamos, se le pone a la vida un lugar que se puede desechar, ¿no? Basta que veáis la intensa tragedia que son los campos de refugiados o la barbaridad inacabable de los procesos bélicos de Oriente Medio, ¿no? Donde parece que la vida no tiene ningún valor, como como decía Baudrillard, ¿no? Como la guerra pasa en otro sitio, parece que no tiene lugar, ¿no? Como si aquellas vidas, a esos niños que los gasean con gasarín, o a esas personas que mueren bajo las bombas aliadas, parece que es que ellos no son vida, ¿no? Como no son blancos, altos, intelectualmente potentes como nosotros, ¿no? De esa visión etnocentrista parece que esas vidas valen menos cuando a esta altura parece evidente que la vida vale exactamente lo mismo para todo el mundo. Y más en momentos de pandemia bastante evidente. Bueno, pues entonces simplemente eso es lo que planteé en Bembe, ¿no? Hace todo un texto, digamos, una estructura para incluir, digamos, dentro de esa categorización de la biopolítica Foucaultiana también eso, ¿no? Las formas de muerte. Es decir, lo desechable o la capacidad de introducir la muerte o la vida, o la posibilidad de muerte que le llama él, dentro de esos procesos, ¿vale? Por lo tanto, la biopolítica que se puede entender, digamos, casi de manera exclusiva a través de su excepción en la colonia, ¿no? O sea, que la colonia entendida como el lugar donde definitivamente la soberanía se construye o se está construyendo siempre al margen de la ley, ¿no? Y donde además los procesos de guerra que eso conlleva son casi continuos. No es de extrañar que casi todos los países que actualmente tienen procesos bélicos abiertos son países que no sobrellevaron de una manera buena, o en el sentido no es una cuestión de cualitativa, pero sino de una manera pacífica, de una manera, digamos, tranquila, sus procesos de descolonización. Y es que es complicado, porque, por ejemplo, dividir Sudán como Sudán del Sur por una línea recta es la forma más aleatoria del mundo de dividir a personas, dividir territorios de una manera tremendamente injusta e impuesta de una manera occidental, ¿no? Entonces, no es de extrañar que todo el norte de África, que Oriente Medio, o África sean los lugares donde ahora mismo los procesos bélicos más intensos están abiertos, y es porque su, digamos, inclusión dentro de las políticas de postcolonización no han sido, digamos, lo mejor, ¿no? Lo deseable. Y son lugares donde el estado de excepción de Agamben y donde la biopolítica, donde los estados de excepción de Agamben son una realidad, y donde la biopolítica Foucaultiana se ha convertido en una necropolítica, según Enver. Por lo tanto, la necropolítica se trata más bien de, en ese tipo de contextos, de una especie de conformación, ¿no? De construcción de una maquinaria, hablamos otra vez de la máquina, recordad, el devenir máquina, de una máquina que asegura en esos lugares la amenaza a través del trabajo, digamos, de muerte, ¿vale? Podemos llamarlo así, ¿no? Se trata de una especie de normalización de la excepción a través precisamente de la inclusión de la muerte. Mientras haya muerto, en el sentido de muerte, no solo entenderla como un sentido estricto, que también, sino como en la posibilidad de decidir autoritariamente qué sobrevive y qué no sobrevive, ¿no? Eso genera que haya un control exhaustivo sobre esos procesos de muerte, dificultando enormemente los procesos de emancipación, lo cual genera que grandes países estén abocados a procesos bélicos. No es de extrañar que gran parte del arte contemporáneo venga precisamente de esos lugares. O sea, ¿qué pinta un español en la documenta de Caso de la Vida de Venecia? Muy poco. De hecho, no hay ninguno. En la documenta de Caso había dos, Dani G. Andújar y Pedro G. Romero, en colaboración con Israel Galván. Sin embargo, los procesos, las voces que venían de esos lugares postcolonizados eran totales, ¿vale? Para que veáis que esa importancia, la importancia que tiene esa representación en los procesos estéticos contemporáneos. ¿Y por qué? Porque al final, lo que hemos hablado antes, las prácticas artísticas se están preocupando continuamente por la construcción identitaria, digamos, del mundo, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Así que esos países que tienen una enorme dificultad, o el país o comunidades que tienen enorme dificultad para su emancipación, acaban, digamos, inmiscuidos en un tipo de, digamos, de dialéctica en el que parece que Occidente, a través de
prácticas bastante normales como detenciones masivas, como lugares de adoctrinamiento, bases militares como campos de concentración, ahí está el ejemplo de Guantánamo, como base militar de espionaje digital, basta que sepáis ya tenemos un real decreto donde nos están controlando nuestros móviles, donde el trasvase de información entre estados es una realidad, basta que empecemos en la persecución que tuvo Julian Assange de Wikileaks por varios países, hasta que al final finalmente lo han detenido por, digamos, decir la verdad, algo bastante curioso. Un negacionismo científico, Trump diciendo que el virus no vale para nada o que el calentamiento global es mentira. Un montón de noticias falsas, un montón de fake news en estos procesos de posverdad. En fin, un montón de... o expulsión masiva de inmigrantes, por ejemplo, la creación de campos de refugiados que no dejan de ser campos de concentración en Lesbos, por ejemplo. O sea, un montón de, digamos, de ejemplos, por llamarlo de alguna manera, que son absolutamente normales, donde dentro está normalizado eso que llama Mbembe el trabajo de muerte para construir las políticas contemporáneas y todas sus, digamos, sus actitudes o sus actividades como de control. Y eso, esa, digamos, necropolítica, esta es una de las digamos, de los campos de la práctica estética más interesantes para pensar. Repito, basta que veáis qué tipo de artistas están llegando a, y de hecho ya un día lo vimos en clase, hablamos de la poscolonialidad, ¿no? Y vimos algunos cuadros, algunas obras que venían de ese ámbito. ¿Cuáles son los artistas o las voces que están copando, de alguna manera, eh, la posibilidades creativas de nuestro tiempo? Así que eso es la necropolítica, a grandísimos rasgos. Os dejo un texto en Class Live, os dejo los apuntes donde viene muy bien explicado, os pondré unos cuestionarios, os emplazo para las tutorías en horario de clase normal, ¿vale? Yo estaré, ¿vale? Cuidaros mucho y venga, ánimo que ya va quedando menos. Un abrazo.